Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Grandioso presente. En este episodio de Dakini Bienestar Podcast traigo al espacio uno de los temas que más suelo trabajar en mis encuentros terapéuticos con la intención de resignificar esa historia de vida y al mismo tiempo conectar con la posibilidad de vivir desde un nuevo lugar. Este tema son las heridas de infancia, que son cicatrices emocionales que quedan como resultado de experiencias negativas durante la niñez. En ocasiones viene creadas por una percepción personal, es decir, que nuestra interpretación de los hechos pueden terminar creando la causa de ese malestar interno. Estas heridas pueden afectar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, y al mismo tiempo generar ciertos patrones de comportamientos repetitivos que limitan nuestro bienestar, ¿sí? Y bueno, influyen inconscientemente en nuestras relaciones. Acá lo solemos llevar como al ámbito amoroso, cuando la realidad es que el cómo nos estemos relacionando actualmente, sea a nivel de amistad, amoroso, profesional, personal, termina siendo un eco de las primeras referencias e historias acumuladas en nuestros primeros años de vida, que en este caso son con los padres o con los primeros cuidadores e incluso hermanos si se llegaron a tener, ¿ok? Entonces, la influencia y la intensidad de esas heridas y el impacto que puede tener en la vida adulta van a variar de una persona a otra y al final terminan siendo como un modelo para poder comprender nuestro comportamiento humano y nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Así que bueno, expresando esto, no quiero perder la oportunidad de recordarte que este espacio tiene la intención de servir como un medio informativo y no reemplaza para nada el asesoramiento personalizado de un profesional. Así que hoy está de invitada Susan Caviere, ¿sí? Creadora de la cuenta de Instagram Repara Consentido, con la intención de profundizar en este tema. Ella es creadora de uno de los journals que más ha transformado mi vida, incluso me acompañó durante el proceso de mi primera migración estando en Chile y tiene por nombre De Camino a Casa. Así que bienvenida, Susan. No sé si te gustaría presentarte. Claro que sí. Bueno, hola Kimberly, hola a todos los que nos estén escuchando en este día. Qué rico poder compartir acá, poder estar en este nuevo espacio y bueno, conectando con las heridas de infancia, conectando con la escritura, que son dos herramientas muy potentes para nuestra sanación y desarrollo personal. Genial. No sé si te gustaría conversar un poco de qué realizas actualmente, a qué te dedicas, ¿sí? Sí, bueno, yo me dedico a la terapia, soy psicóloga clínica y desde ahí tengo mis atenciones uno a uno y también cada cierto tiempo voy generando espacios de encuentro. Ahora actualmente estamos con espacios de encuentro gratuitos en Instagram todos los domingos donde nos juntamos a escribir por distintas intenciones y de distintas maneras para llegar a esa escritura más emocional. Y también hace poquito lancé un curso que se llama Healing Yourself, que es un curso para encontrar la raíz de las heridas y también comenzar a sanarlas. A eso me estoy dedicando actualmente. Y bueno, tú lo nombraste ya, hace un par de años lanzamos nuestro primer journal para sanar heridas de infancia, el año 2022 creo que fue, o 2023 ya ni me acuerdo. 2022 lanzamos el segundo, que era agradecer y perdonar, otra forma también de conectar con nuestras heridas. Así que me visualizo en resumen como
una guía, una facilitadora de herramientas para ir sanando de distintas formas y formatos. Hermoso, me encanta. Oye, ¿te gustaría conversar un poco de lo que, primero desde el área personal, incluso profesional, el tema Ujú. de las heridas de infancia? En este caso, el Sí, cómo se originan. claro que sí. Bueno, a nivel personal, cuando yo las descubrí estaba pasando como por una tremenda metamorfosis, yo le diría, en mi vida personal. Si bien yo ya estaba estudiando psicología, esto nunca lo había escuchado, ni, ni en la cátedra, por así decirlo, porque no es como las típicas investigaciones de Pavlov y Freud y toda como esta historia de psicología, ¿no? Es una cosa mucho más moderna, pero que sí tiene mucha cabida en lo que es el apego, los vínculos, como más la teoría del desarrollo del ser humano. Pero no lo había escuchado ni en mis estudios, ni tampoco en mi vida personal, y no fue hasta que yo misma empecé un proceso de terapia, muy a regañadientes además. Está también como sensación de que uno lo puede hacer todo sola, ¿no? Incluso en los momentos más difíciles, personales o familiares, era como, no, yo puedo hacer esto sola porque, bueno, inconscientemente cuántas cosas no hemos hecho solas ya, ¿no? Y creemos que podemos. Y bueno, gracias a Dios, al universo, no pude, así que me tocó y decidí abrirme un espacio de terapia. Y en este espacio de terapia descubrí muchísimo de mi historia, muchísimo de estos diálogos internos que iba manteniendo, de estos patrones que iba repitiendo y no me daba cuenta. Eh, Empecé a escuchar lo que era la niña interna, el padre adulto interno, como que empezaron a salir ciertos conceptos de a poco. Esto no fue como que primera sesión, ni mucho menos. Y también yo me empecé a interesar más por esto, empecé a leer más de estos temas, a escuchar podcasts incluso de personas que lo nombraban por ahí, pero quizás más tímidamente, y me empecé a interesar mucho. Y ahí fue cuando descubrí lo que eran las heridas de infancia y fue muy lindo porque al mismo tiempo lo estaba viviendo y también lo estaba como aprendiendo, era algo que estaba pasando ahí, como en vivo. Y claro, como tú decías al principio, son estas experiencias de infancia, ¿no? Que nos van marcando, y no solamente como experiencias como un hecho único, sino que muchas veces son dinámicas familiares que vivimos por años, son detalles, ¿no? Es como cómo se relaciona mi familia, cómo se relacionan mis padres, cómo si es que tengo hermanos, cómo se relacionan ellos conmigo, es un todo. Entonces poder ser consciente de eso, ver la manera en que eso también me impactó a mí. Yo vengo de una familia, no sé si en mayor o menor medida disfuncional, ¿no? Siempre está esa pregunta en terapia como de cuán funcional puede ser mi familia. Y no sé, yo creo que existen tantos tipos de familia y distintos tipos como de normalidades, pero sí creo que hay ciertas como categorías en que se va haciendo más compleja esa experiencia de infancia y creo que es cuando uno vive violencia intrafamiliar, negligencia emocional o física o también en muchos casos situaciones muy eh, precarias, económicas o hasta culturales, ¿no? Eso también predispone a que la situación familiar y la experiencia se pueda vivir de una manera mucho más difícil emocionalmente, las herramientas que podamos tener para enfrentar la vida, herramientas de todo tipo, ¿no? Y bueno, dependiendo de cómo fue esa experiencia, como tú también lo mencionaste, va repercutiendo en nuestra manera de ser en nuestra adultez, ¿no? Y la adolescencia también es un periodo de prueba y error con eso que aprendimos en la infancia. O sea, lo aprendimos, pero a medida que vamos creciendo también lo vamos probando y nos vamos dando cuenta como, ah, ok, esto es cierto, ¿no? Ah, ok, entonces no es tan seguro confiar en gente que no es de la familia, ¿no? Como ciertos patrones que nos pudieron haber como Creencias. patrones, creencias, estilos también de relacionarnos, ¿no? Que se implantan y uno lo va como comprobando y bueno, la creencia es como que en lo que uno se fija también ocurre, ¿no? Es como en lo que yo le doy mi atención, claramente va a pasar. Entonces, si yo tengo experiencias de desconfianza y me voy fijando y voy buscando la desconfianza en mis amistades de adolescencia,
la voy a encontrar, ¿no? Es Claro, como refuerzo y me termino asociando y es un círculo. un círculo. Entonces ya en la vida adulta ya hemos probado esas creencias, esos patrones, esas formas de relacionarnos y ya de alguna manera tenemos como construido inconscientemente este criterio de cómo uno se va desenvolviendo en el mundo, en las relaciones. Sabemos que se siente seguro y que no se siente seguro también. Pero por ahí nos boicoteamos mucho también, porque ¿No? son creencias y patrones que vienen de hace tanto tiempo que ya a los 20 25 años, 30 50 años, por ahí ya te empiezan a hacer ruido, ¿no? Ya Claro, hay cosas que ya no te hacen tanto sentido como antes. claro. Y es porque nos vamos nutriendo de nuestra propia experiencia, ¿sí? Tal cual. Yo, bueno, tú estabas comentando lo del proceso terapéutico y yo hoy más que nunca sigo reafirmando que es muy esencial el permitirse, el tener la apertura, porque por ejemplo yo inicié todo mi proceso de autoconocimiento con conciencia cuando apenas tenía 14 años. A los Mm, 18 años, cuando ya había iniciado la universidad, ya yo estaba como adentrada en el mundo como de la programación neurolingüística, la hipnosis, ahí empiezo a encontrar los libros sobre heridas de infancia y yo empiezo como mi propio proceso de manera individual, sin acompañamiento. Y ujú, ya luego, a mis 21 años, ya a punto de graduarme, ya ahí comienzo a tener la posibilidad económica de poder invertir en un profesional y ahí se me abrió un mundo. Y lo ujú, que también sucede es que con el tiempo se va creando como un nuevo camino interno en el que empiezo a ser consciente ciertas cosas, incluso a este punto de mi vida en el que tengo 32 años, puedo reconocer, sí, porque habían memorias internas en mí en las que de repente yo no podía profundizar mucho. Y luego mm, ya teniendo la apertura de indagar a nivel familiar, comienzo a reafirmar ciertas cosas que yo sentía, pero mm, que no iniciaron con mi nacimiento, sino que claro. fueron antes, o sea, cosas que de cierta manera siento que venían del vientre de mi madre, es decir, de experiencias que tuvo ella mientras Mm, me estaba gestando, ¿sí? mm, Entonces, mm, claro, ya entonces puedo empezar a conectar con ciertas emociones, mm, con ciertos sentimientos que están asociadas a esas heridas y entender quizás que durante ese recorrido, esas heridas también pueden ir cambiando, ¿sí? mm, Y que no solamente hay una, y no es como que hay una forma de comportarse y hay un patrón y todos por igual, o sea, no, es que hay como una especie de, sí, como de mezclas que hacen que una persona no pueda tener algo similar a otra, porque la claro. historia de vida, toda la parte transgeneracional es única, ¿sí? Sí. Entonces, también es importante que la persona también pueda ir teniendo poco a poco la apertura de Mm, indagar en ese proceso junto con un otro, porque es con el otro en donde también yo voy a tener la posibilidad de no seguir mirando lo mismo con los mismos lentes, sino que tengo otra perspectiva. Y al nutrirme de esa otra perspectiva, yo puedo ampliar, como quien dice, ese mapa, ¿sí? Esa claro. posibilidad. Así que no sé si nos adentramos un poco a hablar de las heridas, ¿sí? Sí, claro. Ajá, cuéntame. ¿Te gustaría conversar de las 5 heridas? ¿De qué forma se dan? Sea, lo Em, más importante, yo creo que es, como yo mencioné en un inicio, esto va a ser netamente informativo, va a ser como con la intención de que las personas que quizás tengan curiosidad, ¿sí? Puedan quizás nutrirse de esta conversación y al mismo tiempo quizás darse la oportunidad de comenzar un proceso terapéutico, porque mm, la realidad es que información hay mucha, hay tanta muchísimo. información que nos está distorsionando y que incluso nos hace entrar como en una especie de parálisis. Y esa parálisis al final es como, bueno, quizás es más cómodo quedarme allí, porque Claro. lo que sí tenemos que considerar es que, bueno, iniciar un proceso terapéutico requiere también de cierta valentía, porque al inicio quizás no va a ser muy cómodo. Incluso Mm, la terapia en sí
tienes cierto grado de dolor, ¿sí? Que es diferente Total, al sufrimiento, ¿sí? Entonces, bueno, ¿te gustaría total. hablar de esas 5 heridas de infancia? Sí, con lo que tú decías ahí, creo que, bueno, al final es la apertura, ¿no? Como ya sea desde un espacio más terapéutico, como terapia psicológica, como otros espacios de terapia. Creo que cuando uno conecta con esa necesidad y realmente está abierto, ¿no? Eh, se da de alguna manera, empieza a fluir. Yo a mis pacientes cuando llegan, no es que lo tenga como prototipo de respuesta, pero es algo que pienso genuinamente y siempre les agradezco como por abrirse, porque si bien ellas son las que buscan el espacio o los que buscan el espacio y me abren puertas de su vida personal, de sus recuerdos y a veces también de sus traumas, creo que es tan importante no darlo por sentado esa apertura. Y yo conecto mucho con eso porque a mí me costó mucho ir a terapia y estando en terapia era muy como guardiana de mi vida personal. A mí me cuesta mucho, o quizás me costaba, mejor dicho, abrirme y contar ciertas cosas. Y bueno, todos podemos contar cosas, ¿no? Historias y hablar, pero contar desde la conexión que tengo yo con mi historia y con mis dolores, creo que es otro nivel. Y desde ahí siempre yo lo he visualizado desde una valentía, pero siempre también trato de honrar el camino de esa persona porque esa persona me puede haber contado todo en la sesión y a lo mejor he estado con un nudo en la garganta o un apretón en el estómago y creo que es bonito visibilizar eso. Ahora con lo de las heridas, sí, yo las conocí así como tú decías, ¿no? Como las 5 heridas de infancia, y como todo bien desde la teoría o desde los libros. Pero cada vez más me he ido como, no sé si cada vez más, a lo mejor desde el principio, no me hizo 100% sentido como identificarme, como nunca tuve esto como de, ah, ya, entonces yo tengo la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de... Como que yo siempre lo vi desde el día uno como información y creo que información muy valiosa para conocerse. Eh, pero sí, resueno mucho con eso que tú dices, que hoy día hay tanta información. eh, y me pasó mucho que, bueno, yo el año pasado tuve un tiempo muy natural de desconexión con las redes, porque me pasaba mucho que estaba como, sentía que estaba como sobre acumulación de información y que no había un filtro como que le dijera a la persona como, pero tú escoge qué hacer. ¿Se entiende? Era como que información, información, información y como que me pasaba lo que veía a mi alrededor también, era gente como consumiendo, consumiendo, consumiendo sin hacerse esa pregunta de esto me hace sentido, esto me resuena, esto va conmigo. Y no desde quizás como una contraposición muy fuerte tampoco, ¿no? Como de tener que rechazar algo porque no me hace sentido, sino que decir, bueno, amablemente no, ¿no? Como no tenemos que sobreidentificarnos con toda la información que vamos viendo, vamos escuchando en redes, con nuestros amigos, en podcast, o sea, como que siempre invito mucho como a esa propia reflexión de que si te hace sentido o si lo revisas desde tu vida, como que parta desde ahí, ¿no? Como de adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Y me ha pasado que llegan de repente pacientes o personas en Instagram y me dicen, oye, Susi, tengo tal herida, ¿cómo qué hago, no? Como desde la sobreidentificación. Y me pasa que yo, si bien trabajo como psicóloga clínica, y a uno en psicología le pasan lo que es el manual del DSM, que es como este manual de enfermedades y trastornos psiquiátricos, por así decir, eh, siempre lo tomo como información. Si bien es importante formarse como desde la academia e ir diferenciando qué puede estar viviendo tu paciente, tengo mucho cuidado con no identificarlo como con algo, porque creo que ahí uno limita mucho la experiencia de la persona y también su sanación, ¿no? Y me pasa un poco lo mismo con las heridas. Como que si llega alguien y que me ha pasado y no, yo tengo rechazo, entonces yo soy así, ¿no? Como que limitan mucho su experiencia y su posible sanación de alguna manera. Entonces sí, existen 5 heridas, pero para mí es más como una, entre como información y sensación de tus experiencias finalmente.
porque de una misma experiencia yo me puedo haber sentido dejado de lado, abandonado, y a lo mejor otra persona con esa misma experiencia o algo similar se siente más rechazado, ¿no? Entonces, yo veo más las heridas como estas sensaciones que nos dejaron estas experiencias, ¿no? Como qué necesidad no fue cubierta quizás, o qué necesidad fue pasada por alto también. Pero trato de no invitar a como esta sobreidentificación de, no, me pasó esto, entonces yo tengo esto, ¿no? Como de ir viendo más, viéndolo más como en cada experiencia única, qué fue lo que me generó a mí, ¿no? Con qué sensación me quedé yo. Y qué es lo que estoy exigiendo afuera que no me lo estoy dando yo tampoco. Yo refuerzo mucho eso, porque es eso, o sea, como que ya no dejas de identificarte o crear una etiqueta, ¿sí? Que de cierta manera yo pienso que es como que es limitarte a Mm, creer que eres una cosa y ya, y más bien mm, verlo como una posibilidad, como tú dices, de reconocer quizás la emoción que quizás no le di lugar para poderla sentir, incluso no tenía o no contaba con las herramientas para poder gestionar que eso que estaba sucediendo dentro de mí y poderle dar espacio ahora da la posibilidad de no seguir creando el mismo círculo que va a seguir reforzando eso que se creó en un inicio, ¿sí? mm, Yo suelo hablar mucho de que todo lo que se está presentando ante nuestra vida es una especie de espejo, ¿sí? No se trata de la persona, no se trata de la situación, se trata de una emoción que no ha sido gestionada y por ende, inconscientemente, se te presenta afuera siempre como una oportunidad y esa mm, oportunidad uno siempre está abierta a poderla tomar o a rechazarla desde el reaccionar o creer que lo que está mal es afuera y no hay nada que ver adentro, ¿sí? sí. Entonces, vamos a adentrarnos en esas 5 heridas, pero con la intención de que, bueno, las personas que nunca han escuchado este tema puedan conocer un poco de estas, ¿sí? Y que, bueno, ya de ahí profundizar en qué formas se puede crear conciencia de estas heridas para integrarlas y, en este caso, poder crear como una forma diferente de vivir, ¿sí? Ujú. Bueno, está la herida del abandono, ¿no? Que es esta herida que se puede ver tanto como yo dejo antes de que me dejen, o a mí también me gusta más verlo como soy necesitado o necesario para otros para que a mí no me dejen, ¿no? Funciona un poco desde ambos polos y que lleva mucho como a estas relaciones más codependientes, donde uno también a veces actúa más complaciente para que estas relaciones funcionen como de cualquier forma, ¿no? En la herida del rechazo, lo que más a mí me ha quedado es como esta sensación de la no aceptación, ya sea yo conmigo mismo y yo con otros, así como otros conmigo. Entonces tengo este miedo a que alguien me diga que no, y me voy adelantando, ¿no? Y yo tengo una barrera muy potente con esas personas o con esas relaciones, o también oculto partes de mí para yo poder pertenecer, ¿no? A otros grupos o relaciones. Y eso también tiene que ver mucho con la otra herida, que es la herida de traición, que cuando me acuerdo estar compartiendo esto, siempre la herida de traición se relacionaba o me preguntaban harto como por la herida de la infidelidad, ¿no? Como cuán relacionado estaba la infidelidad con la herida de la traición. Y sí, tiene relación, ¿no? Pero también tiene más relación con cuántas veces yo me traiciono a mí misma, ¿no? Y la infidelidad es solo como una cara de eso, como qué partes mías no estoy viendo que necesitan ser visualizadas y sostenidas como sobre la mesa en vez de ocultada, ¿no? Entonces esa traición también nos lleva como a esta desconfianza con el mundo, que también puede haber sido por una experiencia de infancia, como este temor a que un otro no me responda cuando yo lo necesito, ¿no? Pero siempre todas estas heridas se pueden ver tanto en mi relación con los demás como yo con los demás, ¿no? Y también los demás conmigo. Entonces puedo tener mucho miedo a que un otro no me responda a mí y por eso quizás yo me tiendo a cerrar y quizás lo único que quiero es vivir una relación de pareja hermosa
pero me encierro y quizás traiciono mis propios sueños y mis valores por miedo de que alguien no me responda, o muchas veces yo soy esa persona donde no respondo y no soy confiable para otro, por miedo a que me pase lo mismo, ¿no? Como que voy generando ese espejo en el otro. La otra herida es la herida de la injusticia. Esta herida es algo que se ve harto como en las relaciones de hermanos también en las vinculares con papá y mamá, pero esta herida al final de la no justicia, ¿no? Del no equilibrio, de a esta persona le dieron más y a mí no, como diciéndolo en palabras más simples, pero emocionalmente tiene que ver con algo mucho más potente en la vida y es una herida que resuena muy fuertemente en la vida adulta, además, ¿no? En que pasa mucho en los ámbitos laborales, en las relaciones también, no es que él no me escuchó y no considera mi opinión, y es como, ok, pero ¿qué pasó, no? Que tú tampoco le pudiste dar voz a eso que necesitabas expresar, ¿no? Y bueno, la última es la herida de la humillación, donde se ve más este trato como más de menospreciativo, yo diría, con la persona misma, sus necesidades y sus valores. Y cuando de alguna manera aprendimos a que esa era la forma de niños, también aprendimos a cómo relacionarnos con nosotros mismos de esa manera, ¿no? A cómo no nosotros no nos damos prioridad, a cómo nos dejamos por último por las necesidades de otros, y también cómo les enseñamos al resto a tratarnos. ¿No? Ya sea desde estas bromas, que lo he escuchado mucho, no sé cómo sea en Portugal o en tu familia de origen de Colombia, pero en Chile hay mucho humor negro, mucho sarcasmo, ¿no? No, y en mi Entonces, país también, que es Venezuela. ¿sí? Ah, es Venezuela, perdón, me equivoqué ahí. Acá se ocupa mucho y que me ha pasado cuando lo vi en mi propia terapia y lo veo también en la vida de algunas de mis pacientes, como la broma, como el chiste, muchas veces libera mucha agresión, ¿no? Donde genera esa humillación en el otro, o muchas veces uno también lo ocupa de una manera más defensiva, Y que es ¿no? inconsciente, ¿sí? Totalmente. Es Es una inconsciente. forma aprendida al final que tenemos como de relacionarnos y un poco como hacernos frente a cosas sumamente incómodas. Total. No, y me parece súper interesante lo que acabas de mencionar, que esa dinámica en la que se dan esas heridas, ¿sí? Primero inicia el cómo nosotros nos hemos relacionado, ¿sí? Con nosotros mismos. Es que yo siento que de allí parte todo, ¿sí? Todo. Tu actitud, tu comportamiento contigo mismo, contigo Sí, misma, va a tener una influencia y también puede de manera inconsciente enseñarle a otros de qué forma tienen que tratarte, ¿sí? totalmente. Y a su vez también está esa forma en la que tú te permites tratar al otro y quizás de repente puedes activar esas heridas de la otra persona. Y es toda una También. correlación. Siento que al final es algo tan energético, o sea, Total. no conectamos con un otro simplemente porque así es la vida. Yo siento que la vida siempre nos está mostrando a alguien y nos Sí. da la posibilidad de conectar con alguien desde ese lugar de poder mostrarnos algo. Y Mm, qué interesante sería estar desde esa apertura para poder mirar al otro con curiosidad. Yo siempre mm, digo, bueno, y si me permito ver al otro con curiosidad y ver que a través de él puedo conocer siempre algo de mí, mm. ¿sí? Sí, esa es una muy bonita mirada y muy difícil también Sí. cuando estamos ahí con el fuego o con una situación dolorosa como a flor de piel, acordándome de mí, incluso no solo de mis pacientes, como que lo último que voy a querer es yo responsabilizarme por cómo yo me siento versus apuntar al otro con el dedo y decirle, bueno, es que esta persona me hizo tal cosa, es que esta persona me hizo sentir así, ¿no? O esta persona me dijo tal cosa. Estoy como O no constantemente hizo lo que yo esperaba. o no hizo lo que esperaba, o no. Estoy constantemente mirando hacia afuera y algo que aprendí mucho en mi terapia y a través también de la escritura, que cada vez más se hizo cada vez más natural preguntármelo, pero era este ejercicio. Al principio lo escribía, bueno, al principio me lo tenía que preguntar, ¿no? Hacerlo más consciente en terapia, después lo escribía
y después ya cada vez como que entre más uno lo practica, más corporalizado también están esas preguntas, ¿no? Cuando uno vive una situación difícil, también darle espacio y cabida a eso que necesitamos desahogar y soltar la rabia, ¿no? Porque hay también personas que por ahí, bueno, saben que el camino correcto quizás no es mirar al otro, ¿cierto? Sino que tiene que ver más con uno, pero se saltan la parte también de sentir y de expresar sus emociones, que esa es una Es parte de parte. sanación muy importante de darle espacio a esa niña o a ese niño interior. ¿Qué es lo que está sufriendo, ¿no? ¿Qué es lo que le está incomodando? ¿Qué es lo que está pataleando? ¿Por qué está enojado, ¿no? Que es darnos ese espacio de hablar la situación, soltarla, botarla y no solamente como intelectualizarla y decirle, bueno, yo sé que esto en heridas no me va a llegar a ningún lado, entonces tengo que pasar directamente a la otra etapa de yo responsabilizarme y si uno se salta esas etapas llega a ser un poco también entre que abrumador y desgastante, porque estamos todo el rato como sobreexigiéndonos a ser estos adultos funcionales e íntegros y sanos emocionalmente, y eso agota a la larga. Si uno no le da espacio al niño a soltar, a expresar, a llorar, a rabiar, eso también es muy sanador. Y cuando uno, o en mi caso, en esta experiencia, me daba ese espacio, ya luego cuando me sentía que me podía preguntar la pregunta, era como, ok, ¿qué de esta situación yo no me lo estoy dando? ¿No? Entonces, no sé, si salía mi pareja, si salía tal persona, tal amiga, tal familiar, y era como, bueno, esta persona no me escucha, no me pone atención, bla, 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 y lo botaba todo, ¿no? Como esta parte más niña, esta parte más como de mis necesidades y que fueron transgredidas, por así decirlo. Después de ya soltar, cuando ya me sentía como bien para hacerle frente a esta otra pregunta, yo decía, bueno, ¿en qué medida yo no lo estoy haciendo también? Y esa es una pregunta muy potente porque al final vas cambiando el foco de a dónde estás viendo como el control, ¿no? Como, porque si yo todo lo pongo afuera, también me siento un poco perdida y súper como sola en el mundo, ¿no? Porque la mejora o la respuesta ya no depende de mí, Sí. depende del ánimo del otro, depende de la disponibilidad del otro. Y con esto no quiero como hablar de autosuficiencia ni nada por el estilo, pero poner al final mi vida en manos de un otro hace que yo esté flotando y que no me sienta yo misma a cargo de mi vida, ¿no? Y cuando yo me hago esta otra pregunta, que es como, ok, todo esto que acabo de ver en esta situación con esta persona, ¿qué de eso yo no me lo estoy dando en mi propia vida? Y No, cuando yo me incluso, lo preguntaba, uf, o sea, terminaba llorando en cada escritura porque era como, ok, claramente me molesta lo que está pasando con esta persona, pero yo tampoco me estoy dando atención. Yo tampoco estoy yo escuchando mis propias necesidades. Porque si yo las escucho, voy a tener menos necesidad de que otros las escuchen, ¿no? y creo que también importante el poderlo comunicar también, ¿sí? O sea, también no desde ese lugar de exigencia, sino desde ese lugar en donde yo me permito, yo siempre hablo como de, bueno, me permito abrirme al otro para Ujú, que desde ese lugar conozca mi historia, ¿sí? ujú, Y que desde ese lugar de vulnerabilidad, que a veces puede ser complejo porque, bueno, el mostrarse de esa forma ante otros ha sido muy juzgado a través del tiempo, pero yo creo ujú, que es algo que tenemos que empezar como a resignificar, darle un lugar diferente porque es importante el estar abiertos a esa posibilidad de primero sentir, preguntarme qué es lo que no estoy sabiendo darme, quizás ujú, profundizar, porque detrás de una emoción hay otra y vamos llegando a esa profundidad. Yo siempre digo que desde nuestra parte racional, desde nuestra parte mental, nuestro ego, la identidad que hemos creado a través del tiempo, no nos los va a poner fácil y no va ujú, a querer que nosotros podamos observar más allá, ¿sí? De esa parte como muy infantil que quiere simplemente responsabilizar todo lo que está afuera y no sí. hacerse cargo de ciertas cosas que les corresponden. Entonces, claro, no podemos ver con facilidad esas heridas que se han creado a través del tiempo y además que tienen tantos años instaladas en nosotros que, o sea, hay que tener, o sea,
demasiada empatía, ¿sí? Sí. Y que Ahora, detrás de, sí, y que detrás de cada herida también, bueno, se van a ocultar esas máscaras y detrás de esas máscaras van a estar todos esos miedos que nos cuestan reconocer. Entonces, estar abierto a primero empezar a profundizar, yo creo que es parte también del proceso de empezar a conocerse, de empezar total. a indagar en quién soy, más allá de todos esos constructos que he creado en el tiempo de lo que me han dicho, de las etiquetas, de lo que hago, de lo que soy a nivel social, ¿sí? Y desde esa posibilidad yo puedo irme abriendo a ir identificando, ¿sí? Sí. Y Y ahí creo que, también, ujú. dale nomás, ¿qué? No, y también ir comunicando, ¿sí? Para que el otro, porque a veces pasa de que, bueno, en el proceso de uno irse descubriendo, también nuestra perspectiva va cambiando y por ende Total. también va a suceder que nuestra forma de estar con otros se transforma y en ese proceso quizás otros no quieran acompañarnos, quizás otros no estén abiertos a toda esa información que uno está descubriendo, ¿sí? Sí. Te iba a decir que ahí está la gran diferencia de hacer este proceso solo o hacerlo acompañado. O sea, yo le soy súper sincera, yo no creo haberlo logrado, entre comillas, sola, sino fue por este espacio de terapia que tuve por tantos años y que de tanto en tanto también retomo, de que haya un otro y que te guíe en todas esas partes que uno se ciega, ¿no? Porque bueno, uno está aprendiendo también esto, uno recién se está abriendo y de repente, bueno, el camino de sanación no es una flecha directa hacia arriba y de que uno solo ve y es consciente y se abre, o sea, muchas veces uno se va a abrir, se va a ser consciente y de repente nos vamos a querer ocultar y no nos vamos a querer responsabilizar, no conscientemente, pero sí por una sensación también como de un mecanismo de defensa, ¿no? De Como una defensa. forma de sobrevivencia a lo que fuimos viviendo. Porque también sacarnos todas estas estructuras, todas estas creencias, también en parte es quedar un poco desnudos, ¿no? Como sin esa identidad, sin esa historia, y al tiempo que la vamos haciendo, vamos construyendo otra. Pero es muy difícil hacerlo solo. No imposible, sé que hay personas que pueden avanzar muchísimo solo, pero sí uno avanza muchísimo más guiado y acompañado de personas más que especialistas en el tema, de personas como que realmente a uno lo resuenen y que los puedan guiar en estas temáticas. Y lo otro que iba a sumar ahí en esto de la apertura es también poder saber emocionalmente con quién nos queremos abrir. Porque algo que también pasa en heridas de infancia es que además de sentirnos pasados a llevar o dolidos con personas, efectivamente pasamos situaciones muy dolorosas donde pedimos ayuda o no, eh, pero no la tenemos, ¿no? Donde hemos estado muy solos, donde hay personas que no han estado para nosotros y personas que han sido cruciales en nuestra vida, y eso termina siendo muy doloroso. Y aprender también como a qué personas o a qué puertas, por así decirlo, energéticamente nos abrimos, también es algo, un trabajo interno muy especial y muy sabio, porque hay personas que, claro, están en este camino y se abren a lo mejor a personas que son muy dañinas también para su salud mental, ¿no? Entonces es como ir conociendo en base a mi historia qué personas pueden ser seguras para mí, para yo seguir trabajando en esto, versus boicotear, por así decirlo, este proceso con personas que no me hacen bien, ¿no? Y que de alguna manera me confirman más el hecho de tener que defenderme, seguir repitiendo patrones más agresivos o más defensivos, ¿no? Es como que esa experiencia me dice, ah, ok, esto no sirve de nada, ¿no? Tengo que seguir actuando como actuaba hace 10 años atrás entonces. Y eso tiene que ver también porque uno tiene que escoger también sabiamente a quién darle esos sí y a quién darle esos no en este proceso de sanación. Es así. Y que es importante que nos permitamos confiar, generar esa confianza que quizás no hemos cultivado, ¿sí? Esa confianza de saber que vamos a estar en el camino que corresponde.
y que dentro de ese transitar vamos a encontrar las personas que corresponden, pero que no hay que correr, ¿sí? Porque a veces se cree que es una carrera y es como, no, tengo que sanar esto ya y quizás detrás de esa idea o de querer buscar un experto, quizás nos metemos en temas que quizás son tan profundos Mm, que pueden hacernos perder de vista lo real, ¿sí? Y yo siempre digo, es aterrizar. A sí. veces no es necesario irse tan atrás o tocar partes tan oscuras cuando lo más importante es que tú puedas hoy sentirte tranquilo y Mm, pleno. mm, Y eso va a depender de lo que hoy estés decidiendo hacer. mm, Entonces, es un proceso de internalización, ¿sí? De irte comprendiendo, entender el cómo puede influir tu historia inconscientemente en cómo estás creando tu vida ahora, pero también entender que depende de tus acciones, ¿sí? mm, De ir creando conciencia de tus acciones. Entonces, me gustaría que pudiésemos entrar en algo que a mí me encanta, que a mí, yo amo mucho el como tú lo expresas, que es el reparenting, ¿sí? mm, mm, Me encanta porque pienso que es como una de las herramientas, ¿sí? Que pueden ayudar a que las personas puedan ir transitando ese proceso de sanación de sus heridas. sí. Incluso no sé por qué me cuesta a veces el hablar de sanar cuando de repente, por lo menos yo, a mí me gusta como resignificar un poco las palabras, aunque igual cuando se habla de sanar, obviamente está asociado al tema de la herida, Mm, considerando que siempre va a quedar una cicatriz. Y esa cicatriz simplemente es una memoria, ¿sí? mm, que, que nos hace quizás recordar que, bueno, eso está allí, pero no total. tenemos por qué movernos ni vivir desde ese lugar ahora. Entonces a Ujú, mí me gusta como asociarlo más a la posibilidad de integrar, ¿sí? ujú, Desde esa integración ya yo tengo un entendimiento y con ese entendimiento yo puedo decidir hacerlo diferente y puedo ujú, comprender que eso no está anulado de la responsabilidad de lo que hoy tengo que empezar a hacer, ¿sí? Entonces, reparenting me gusta mucho. No sé si te gustaría ir ujú. profundizando en ello. Sí, bueno, para mí el reparenting tiene que ver mucho con esto, bueno, en español es como nuestra recrianza, ¿no? Como volver a criarnos de alguna manera, pero más emocionalmente. Y a mí me gusta mucho, siempre lo digo y trato de honrar mucho a mi psicóloga hace más de 10 años cuando me lo dijo, que se trata mucho de ser tu mejor papá y tu mejor mamá. ¿No? Independiente de la edad que tengas, independiente de lo que estés viviendo y también independiente de esta herida que estés acarreando en tu infancia, es como con tus herramientas, con tu experiencia, ser tu mejor mamá y tu mejor papá, ¿no? Y eso es un trabajo personal muy lindo que además de conectar y visualizar e integrar las heridas, tiene que ver con esta otra parte de accionar, ¿no? Con darme lo que necesito, con darme lo que necesité y quizás que no me pudieron dar por a veces motivo, y comenzar a dármelo. O sea, es una parte muy movilizadora. Y, y claro, también creo que allí se va creando todo ese proceso de conectar con esa autoridad interna, ¿sí? Sí, de, de darnos esa posibilidad de actuar desde ese adulto responsable o ese adulto quizás que no tuve de referencia en mi niñez, ¿sí? sí. Y a mí me parece súper lindo y amoroso, yo siempre digo lindo y amoroso porque se requiere como mucha empatía para uno poder observar eso, ¿sí? Y también ir transitando como el proceso de no solo de la aceptación, sino también del perdón, ¿sí? Mm, De reconocer lo que no me fue dado o más allá de lo que no me fue dado, también es lo que, lo que necesité, ¿sí? mm, Porque también juegan allí muchas cosas, ¿sí? O sea, dentro de las heridas pueden ser que hayan cosas que realmente la persona haya vivido, que haya creado esas heridas, y en otras ocasiones suele pasar que es por simplemente cosas, mis percepciones de cosas que yo necesitaba y no me mm, fueron dadas, ¿sí? mm, Pero es porque sin duda alguna dentro de ese proceso de la niñez todavía no tenemos una construcción interna de cómo expresar esas necesidades, ¿sí?
Entonces, el reparenting yo pienso que es esa posibilidad de profundizar, de conocernos y empezar a descubrir qué es lo que necesitamos, empezar a descubrir que depende de mí, ¿sí? Mm, Y volvemos a lo que tú comentabas, que no es que yo soy súper autónomo y súper independiente, es comprender que hay cosas que son importantes que tienes que crear como una base para ti, ¿sí? Pero que sepas que también es parte importante el contar con un entorno que pueda nutrirte, pero que ese entorno, si ese entorno no existe, uno también lo puede ir construyendo, mm, ¿sí? Entonces también dentro de ese proceso de empezar a darse la oportunidad de encontrar herramientas, encontrar recursos para poder profundizar y permitirse encontrar ese camino de sanación, de integración, aparte del reparenting, de empezar a reconocer qué es lo que tengo que empezar a darme, también está lo que me gusta mucho también es el de usar las preguntas y usar el journaling como también un proceso más mm. de autoconocimiento, pero también empezar a ver qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me resuena porque También. quizás conecto con algunas cosas que realmente nunca creí que pudiese conectar, ¿sí? Ujú, Pero es porque también vienen como de ciertas ideas que ya son como ya instaladas desde nuestra niñez, que quizás esas cosas no iban como muy al caso. Y qué importante uno irse dando la oportunidad de cuestionar, ¿sí? mm, Yo siempre digo, empieza a cuestionar el por qué no te gustan ciertas cosas, el por qué prefiere otras mm, y empezar a ver, ¿realmente es así? mm, Y si simplemente es una referencia de lo que llegaste a ver mm, y realmente eso que dices que no te gusta, quizás realmente sí te gusta y te encanta y puedes descubrir muchas cosas de ti desde ese lugar. mm. Son bonitas preguntas y en este trabajo que ahí hablábamos del reparenting, de integrar y de poder responsabilizarnos por eso que necesitamos darnos y que quizás no aprendimos o no tuvimos referentes de cómo eso se podía dar en la vida. Hay una parte muy importante también de visualizar que nuestros padres también fueron niños, ¿no? Y que a ellos también agarrean una historia y ellos también agarrean unas heridas. Y que cuando uno trabaja mucho en eso, en cuanto al reparenting, a uno le facilita mucho más poder ver a los padres como personas, ¿no? Porque bueno, toda nuestra vida los conocimos como papá y como mamá y el rol tiene muchas cargas también, sociales, culturales, familiares incluso, de lo que es un papá y de lo que es una mamá. Y puede sonar súper simple, pero claro, tus padres, tu mamá y tu papá tuvieron vidas, ¿no? Antes que tú, y tuvieron una infancia antes que tú. Y cuando uno también hace ese trabajo de visualizar esa historia y de trabajarla y de conocerla, porque muchas veces no la conocemos, eh, también ayuda mucho como a desapegarse de esas heridas, ¿no? Yo lo visualizo harto en mis terapias como este cordón umbilical, pero emocional, que nos mantiene como muy arraigados con nuestra familia o con los dolores o con ciertas formas de relacionarnos que nos hacen daño. Cuando uno va conociendo esa historia, que es como, ok, yo tengo una historia y la tengo también a raíz de mi familia y de la crianza emocional que me dieron, pero ellos también tuvieron otra, ¿no? Y cuando me puedo separar un poco de esas historias, también a mí me permite crear un espacio propio, como te decía, no desde la autosuficiencia, pero sí como del responsabilizarme por mi vida adulta, básicamente, ¿no? Y eso es muy poderoso al momento de sanar heridas de infancia. Y también en cuanto a los otros recursos, bueno, la escritura a mí llegó y me salvó de muchas maneras. Yo siempre digo que para mí el journaling fue un camino muy liberador, muy sanador también. Y lo he dicho como sin mucho pudor, porque yo antes de terapia y de journaling, yo siempre les decía a las personas, yo me consideraba una analfabeta emocional, pero que totalmente, o sea, si alguien me preguntaba cómo estaba, bien, como que no andaba mucho más, ¿no? Como que ni yo misma sabía cómo me sentía, cómo estaba. Y aprenderlo en terapia, a darle más espacio, porque bueno, terapia es 1 hora en el día de toda la semana.
¿Y qué pasa con el resto de horas? ¿No? ¿Qué pasa con el resto de mi vida, ¿no? Con el resto de mis días, de lo que me va pasando? Eh, y cuando me empecé a preguntar eso, era como, ok, la terapia es un tremendo apoyo, pero yo también necesito ser mi apoyo permanente. Y desde ahí la escritura, así como otras herramientas, que puede ser la meditación, que puede ser el yoga, que puede ser, no sé, ¿no? Tantas cosas desde más lo holístico o más lo tradicional. Ahí también depende mucho como de este autoconocimiento y qué nos hace sentido a cada uno. Pero cuando uno conecta con una herramienta y se permite vivirlo y practicarlo en el día a día, o sea, es otro mundo. Ya no dependo de este espacio netamente para saber qué me pasa y conocerme, sino que yo también empiezo a construir otro espacio y eso también tiene que ver con reparenting, ¿no? Darme más espacios de los que necesito para conocerme, para conectar, para saber cómo me siento y desde ahí saber qué es lo que necesito también. Porque Y como tú de no esperar, dices, siempre va a haber una cicatriz ahí, ¿no? Pero a medida que más estoy atenta de mí, mientras más lo practico, esa herida no está abierta y no tiene tanto poder. O sea, si alguien la toca, no me va a doler. Pero eso depende de mí, no de quien la toque. Y cada vez que yo me alejo también de esas prácticas, esta herida también se puede volver a abrir, porque son prácticas de la vida misma. total. Entonces depende de darnos esa posibilidad de crear una constancia y de no esperar a estar mal, porque surge incluso normalmente de que buscamos una ayuda cuando ya no tenemos otra posibilidad, que Sí. cuando ya se nos agotan las posibilidades y las herramientas y la forma en cómo estábamos haciendo las cosas ya no nos funcionan. Entonces yo Ujú. pienso que sin duda alguna es encontrar el espacio terapéutico como una posibilidad de seguir profundizando en mí, seguir encontrando herramientas, pero saber que el trabajo no se queda allí, ¿sí? Que el trabajo va en función de lo que yo decido hacer durante el día y los Mm. siguientes y los siguientes. Y Sí, todo eso va creando un eco, ¿sí? Que me sí, puede beneficiar totalmente. o no. Creo que también se va dando de manera natural. Mientras Sí. más uno va conectando con eso que duele y con lo que uno necesita, también va despertando, cada uno tiene su ritmo también de hacerlo, pero cada uno va como despertando más esta como necesidad y esta hambre como de necesito más de esto, ¿no? Necesito más espacios de sanación, necesito conversar con gente que a lo mejor también está en este proceso, ¿no? Y por ahí uno empieza a buscar una clase de yoga o meditación o estas cuentas o este podcast, ¿no? Como que uno empieza como algo a despertar y a buscar más espacios donde sentirse más contenido, sentirse más comprendido, no por el otro solamente, ¿no? Como, ah, mira, esta persona pasó por lo mismo, sino por mí mismo. Eso me da las herramientas como para verme más también. Ay, yo creo que hemos dicho mucho. Se nos pasó volando la hora ya. Sí, no sé si te gustaría compartir alguna reflexión, algo con lo Mm, que conectes, que un mensaje que quisieras dejar en el espacio. Creo que cuando uno, bueno, no sé, depende si uno está empezando o en el proceso también mismo, pero cuando uno descubre toda esta información de lo que son las heridas y quizás a uno le hace sentido de, bueno, esto me está gatillando en mi vida adulta, ¿no? Ahora entiendo por qué tengo tantas peleas de pareja o por qué estoy insatisfecha con mi trabajo o por qué aún no me puedo llevar bien con mi familia, qué sé yo, y uno empieza a adentrarse más en esta información o en este como camino de ver las cosas, creo que uno se puede como abrumar o sentirse que es muy poco, ¿no? Como que uno como que necesitara mucho, mucha información, mucha práctica para sanar. Y creo que mi reflexión últimamente ha sido que todos tenemos todo lo que necesitamos para sanar. No necesitamos más que a nosotros mismos y realmente como querer estar abiertos, porque bueno, estar abiertos también es incómodo, ¿no? Abrirnos a toda esta información, a todo este dolor de alguna manera, pero tenemos todo lo que necesitamos para sanar.
Solo necesitamos darnos ese tiempo, esa atención eh, y ese compromiso, yo diría, como de hacer el trabajo. Es así. ¿Quieres comentar un poco sobre el proyecto que tienes actualmente? Ah, bueno, feliz si lo quieren ahí también para compartir. Bueno, el proyecto del curso te refieres, ¿no? Sí, sí. Bueno, me di cuenta, yo compartí mucho el año antepasado lo que era el journaling, el método de escritura para sanar heridas de infancia. Y bueno, por ahí hice varios cursos de eso. La verdad es que la gente conectó mucho, estuvo muy satisfecha con lo que era el curso mismo, porque era algo muy práctico, muy corporalizado. El año pasado quería lanzar uno de heridas de infancia porque me di cuenta que nunca había lanzado algo específicamente de heridas y eso que lo hablo por todos lados. Y dije, bueno, este es el año, justo estoy embarazada, así que también tengo como una fecha tope de, Sí, de cuándo puedo hacer este proyecto. Y estoy muy feliz como de darle espacio, porque es un proyecto que hace mucho me venía susurrando al oído y que por fin le podemos dar un tiempo específico, una atención también específica. Y es un curso que va a durar, es un programa que va a durar 4 semanas. Tiene 4 clases en vivo, 4 herramientas pregrabadas, además de guías, workbooks. Va de regalo también un journal para potenciar la escritura y está muy focalizado en descubrir dónde están nuestras heridas, dónde vienen, cuáles son esas raíces y en qué nos gatillan, ¿no? Entonces ya tenemos como muy visualizadas las clases. La primera clase tiene que ver mucho con poder conectar con tu historia y con tu esencia, que es como conocer, ¿no? Esto que vamos, o que ya duele, ¿no? Mucha gente es como, ok, sí, esto me duele, pero no saben de dónde viene. Y para eso necesitamos mirar unos segundos hacia atrás en la profundidad que cada uno decida. Y eso lo vamos a hacer de la mano de estas guías, de estos workbooks que tienen ejercicios muy prácticos para lograrlo. La segunda clase tiene que ver, o sea, es una tabla muy específica que lo saqué también de mis propios ejercicios de journaling, de cómo identificar la herida y la situación que me está generando y qué es lo que estoy necesitando para ya luego en la tercera clase aprender cómo eso también influyó en nuestro sistema nervioso y almacenó también distintos tipos de trauma en el cuerpo, porque también un proceso muy sanador, además de entenderlo con la cabeza y el corazón, es entenderlo con el cuerpo. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Cuántas cosas ha almacenado? Que por ahí mis pacientes me dicen, yo entiendo tal cosa, pero me cuesta mucho tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Y cuando les pasa eso, yo solo les digo que se esperen, porque es el cuerpo también tratando de llegar a lo que la cabeza ya entendió, ¿no? Como a esa sincronía. Y ya la última clase tiene que ver más con integrar esta niña a esta adulta que está viviendo lo que está viviendo hoy. Muchas personas creen que es como sanar a esta niña y dejarla tranquila, ¿no? Como esta niña interna herida que me viene a molestar cada vez en cuando. para que no moleste más nunca. Claro, o Pero sea, ¿cómo sanamos esto como para que esto ya me deje tranquila y no aparezca más, ¿no? Como quiero solucionar esto y que no me aparezca más. Eh, pero integrar la niña tiene mucho que ver con hacerla presente en tu día a día. Tú en tu historia no siempre fuiste una adulta, ¿no? Y no tuviste siempre la respuesta. Y darle cabida a esta niña a sus necesidades, tanto desde sus necesidades emocionales como también del goce y el disfrute. Un niño necesita vivir para disfrutar, ¿no? Y por ahí cuando uno no tiene visualizado o trabajado eso, es cuando uno siente que le queda muy grande el traje de ser adulto, ¿no? Como que este mundo de demandas y exigencias nos come. eh, autoimpuestas. ¿No? Y nos sentimos como muy chiquititas y es justamente por no darle cabida también a esta niña, a este goce, a estas necesidades, más allá de las demandas que, bueno, que cada quien tiene que ir cumpliendo en la vida. Así que bueno, ese es nuestro curso, va a empezar el 15 de abril. Ya abrimos los cupos, las inscripciones son un poquitos cupos para que sea bien personalizado también y va a terminar el 11 de mayo y ya hay
damos por terminada esta primera versión y bueno, el único curso que voy a poder dar este año también. Ok. No, igual yo luego en la descripción voy a colocar todos tus datos para que las personas que puedan estar interesadas puedan ir Claro, a tu feliz. perfil de Instagram y anotarse. Eh, Pienso que el número 4 siempre es mágico, por lo menos para mi vida siempre lo ha sido, y darse esa posibilidad de ir transitando ese paso a paso de manera acompañada, ya con Sí, una estructura, pienso que lo cambia todo, ¿sí? sí, sí. Como bueno, lo que hablamos hoy día, hacerlo acompañado creo que cambia totalmente nuestra experiencia, dejarnos acompañar por otros y de guiar también. Así que feliz, feliz de este espacio. Ay, gracias Susan por permitirte estar en este espacio, sí, de tu apertura, de poder contar un poco sobre tu historia y también de parte de tu experiencia a nivel profesional. A todas las personas que, bueno, nos están escuchando, nada, yo siempre invito a que si esta información llegó a resonar en ti, pensaste en alguien que quizás le pueda aportar, no dudes en compartirlo el poder seguirme, si te resuena, e incluso calificar este podcast también me da la posibilidad de que este mensaje se pueda seguir expandiendo, ¿sí? Y yo siempre digo que la información es energía cuando se expande al Total, compartirla. Entonces, si algo genera en mí, me está aportando, ¿por qué no compartirlo para que ese bienestar y esa expansión pueda llegar a otras almas? Así que nada, agradecida de poder finalmente hablar de este tema que tanto me apasiona, que tanto igual pienso que uno va adquiriendo como cada vez más responsabilidad, porque son temas muy delicados, ¿sí? sí. Que no se pueden tomar muy a la ligera. Entonces permitirme, bueno, también al mismo tiempo seguir saliendo de ese síndrome de impostora y tomar el paso de, bueno, con tu compañía, poder hablar de este tema va a abrir todo un nuevo mundo de posibilidades. Así que gracias, Susan, Qué rico, gracias feliz. a los que me escuchan y bueno, ahí nos estamos hablando pronto. Eso, muchas gracias por la invitación y por este espacio. También lo disfruté mucho. Gracias.